La verdad es que cuando Jaime me propone algún tema y me dice, oye, ¿podemos hablar de esto? Yo siempre pienso, ¿de dónde saca estos temas? Eso lo primero. Y segundo, ¿cómo es posible que grupos como Queen nos sigan dando tantas sorpresas pasados tantos años después de su disolución por la muerte, el fallecimiento de Freddie Mercury? Aunque sigan haciendo cosas, el grupo desde que Freddie Mercury fallecía, pues lógicamente no ha sido el mismo. Y Jaime Ojeda, como siempre, nuestro buen amigo y experto en el mundo de la música, de repente me dice, oye, ¿qué te parece si hablamos de la historia secreta del disco The Miracle de Queen? Pues un milagro y un disco, el de Queen, que va a ser el protagonista en el día de hoy. Y como puedes comprobar, siempre, a mí por lo menos me sorprende y espero que a ti también te sorprenda. Soy José Luis Martín y arranca ya un nuevo capítulo de World Media Podcast. Pues como siempre es un placer hablar con Jaime Ojeda y encima con esa historia que nos tiene preparada en el día de hoy que seguro te va a encantar. A mí por lo menos me va a encantar. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que encantado, una semana más de otro episodio de podcast en World Media con el tema, con la música como protagonista y hoy con otra de esas historias que nos encontramos investigando y buscando temas y la verdad que es la historia de un grupo archiconocido, pero que a mí digamos que el titular me sorprendió. La verdad que, claro, esto todo es muy complejo, José, porque muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué se separó esta banda? ¿Pero por qué? Claro, es que pueden pasar tantas cosas ahí. Y es que hay que tener en cuenta que estamos dando con artistas que cuando eres un artista top, bueno, pues eres a veces muy particular, ¿no? Porque tienes tus formas de hacer, tus formas de trabajar. Y después a todo esto hay que sumarle cantidades ingentes de dinero. Con lo cual, ahí hay un cóctel que a veces es muy complicado. Y claro, cuando estamos hablando de bandas como esta, pues dices, oye, pues la verdad que chapó que hayan podido permanecer tanto tiempo juntos. Ahora que he leído hace poco unas declaraciones, creo que eran de The Edge o de Bono, no recuerdo bien, en el que decían que igual uno de estos días nos sorprenden, pero más pronto que tarde, con la separación de U2. Porque la banda ha pasado por momentos muy fastidiados de relaciones entre ellos, lo cual entiendo totalmente porque digamos que se suman todo eso, ¿no? que hemos hablado, ¿no? Tú imagínate lo difícil que tiene que ser ser miembro de U2. Claro. Pero ya no solo por ellos, José, sino por las presiones a las que se ven sometidos, ¿no? Cada uno de ellos y su vida particular, que oye, que esta gente muchas veces pierde su vida. Es que la pierde, es que no tiene vida propia porque están siempre en la carretera, grabando discos, sometidos a la prensa, al escrutinio ahora de las redes sociales. No es una vida fácil, tienen mucho dinero, son multimillonarios, sí, pero oye, ¿yo qué quieres que te diga, José? La mayoría de vidas no son todos los felices, no. Excepto, y doy una pista de la banda de la que vamos a hablar, del señor Brian May, que él, con sus estudios de astrofísica, pues está tan contento, y oye, que se viene por Tenerife cada 2 por 3. Sí. Que es que se lo ven en los... Además, me comentaron el otro día, por cierto, que tiene un guachinche favorito aquí en Tenerife, no sé cuál es. Y que cada vez que viene va por allí, los del guachinche ya saben que es el de Queen y tienen la gracieta ya y, oye, Brian, que mira las papas aquí y tal, y Brian May, encantadísimo. Y yo creo que es alguien que se lo ha sabido montar, como se suele decir, ¿eh? Se lo ha sabido montar porque también, aparte de la música, ser astrofísico y, vamos, está haciendo un trabajo, me han contado, realmente excepcional. O sea, que encima es un astrofísico de los buenos. Sí. Oye, así que tela. Pues eso, José, que vamos a hablar de Queen. Sí, que Jaime, que tiene que ser muy simpático que tú te metas en un guachinche y te veas a Brian May ahí sentado y dices tú, ¿pero esto qué es? O sea, claro, y más siendo seguidor de Queen y más Claro. viendo a uno de tus ídolos ahí sentado, decir, que a ver, que es un ser humano como cualquier otro, pero tiene que ser muy simpático, Claro. que no es lo que te esperas. Sí, porque te esperas que este hombre pues vaya a un restaurante con estrellas Michelin. Exacto, yo qué sé, o que seguro que las también capitales, irá... sí, pero no en Claro, un que guachinche seguro que por ahí también metido. irá... Claro, que seguro también irá porque tendrá comidas de compromiso y lo querrán invitar y demás. Pero a mí el hecho de que su sitio favorito sea un guachinche, pues ya me dice bastante de Brian May sin conocerlo, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, pues
sin conocerlo me cae bien, la verdad. Exactamente. Sí, sí, sí. Además siempre ha sido una persona como exenta de polémica. En general, Queen es una banda, José, que si lo pensamos, Mm. ha tenido sus polémicas, mm, sobre todo, bueno, pues Freddie Mercury, ¿no? Por cómo era, que también era el motor, era la locomotora de la banda, ¿no? Sin Freddie Mercury no se entiende Queen. Pero es un grupo como muy, ¿no? Yo creo que ¿Qué pasa? se llevaron tan bien y supieron a lo mejor lidiar, ¿no? Sus asperezas que por eso a lo Ujú. mejor esas polémicas no fueron a lo mejor tan graves como hemos visto en otros grupos o no sé, en otras Sí, formaciones musicales. sí, sí, sí. Y precisamente, José, la historia sobre la que gira el podcast hoy Mm. habla de eso, ¿no? De las relaciones internas de ellos y de cómo el disco de Miracle, un disco editado en 1989 que seguramente los grandes aficionados de Queen, pues no sea su disco favorito, pero José, es que todo lo que hicieron tiene un nivel supremo, ¿no? Y Exacto. dentro de ese nivel supremo, pues claro, después ya hay gustos y por supuesto hay trabajos mejores y más míticos que otros. Pero es que además, en el mes de noviembre de este 2022, se lanza una edición lujosa de Mm. coleccionista en una gran caja que tiene pues todo lo que suele tener siempre una edición de coleccionista, ¿no? Pues material inédito, fotos inéditas, libretos inéditos, canciones que no se habían publicado, bueno, pues es una edición de coleccionista y encima de lujo de este disco, de Miracle de 1989. Así que junto con esta edición pues han salido a la luz historias que queremos contar hoy y que da un poco a conocer cómo es la vida interna y lo que hay detrás de Mm. un disco, detrás de un grupo. Porque el título sería La historia secreta del disco The Miracle de Queen. ¿Y por qué la historia Sí, secreta? ¿Qué es lo que no se sabe a día de hoy después de tantos años, Jaime? bueno, pues lo que ahora se da a conocer y cuenta Brian May en la presentación del disco es que Queen en esos momentos pues estaba a punto de desaparecer. Mm. Así, así de simple. Que estaban tan desordenados y estaban tan liados el propio Brian May recuperándose de un divorcio y Freddie Mercury pues conviviendo con el VIH Claro. y además conviviendo ya con las diferencias de opinión entre todos ellos. Es decir, que estaban en un momento muy malo, tanto personal como grupo. Claro, iba a ser su disco número 13, ya eran pues megaestrellas, no, un siguiente nivel, todos multimillonarios, y Roger Deacon, por ejemplo, ya cansado, ¿no? Con ganas de abandonar la banda y decir, oye, yo creo que ya lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho, ¿por qué vamos a sacar un nuevo disco? Pero claro, Freddie Mercury quería seguir editando música, ¿no? Porque era, entre comillas, lo que le quedaba, ¿no? Era digamos, uno de sus asideros para seguir viviendo. Y él quería seguir sacando música y para él era inconcebible no seguir sacando música con sus compañeros de Queen, que a pesar de todas las dificultades siempre tuvieron una muy buena relación entre ellos. Lo que pasa es que llega un momento, José, que esto tiene que ser una caldera Claro. a presión, ¿no? Mm. Y ya también el cansancio, porque en el año 89 pues esta gente llevaba ya muchísima carretera a sus espaldas y la verdad que difícil. ¿Y qué pasa, José? Que, claro, hasta ese momento Queen, cuando editaba sus discos, pues digamos que oye, si Brian May era el compositor de una canción, los derechos de autor iban para Brian May. Si Freddie Mercury hacía una canción junto con Roger Deacon, pues los derechos iban para ellos dos. Es decir, ese Mm. era el acuerdo que tenían desde que comenzaron su carrera. Claro. Y después, evidentemente, royalties conjuntos de merchandising, de conciertos, pues eso sí que era a repartir entre los cuatro. Pero lo que era la autoría de las canciones, que al final, José, si logras conservar los derechos, que eso es otra historia ya, ¿no? Y que hemos hablado en este podcast, ¿no? Sí. De Mm. todas las historias que ha habido, de compras, recompras de derechos de canciones. Bueno, esto es un auténtico, son culebrones. Mm. Bueno, pues ahí es lo que te queda, digamos, también como patrimonio para tus herederos, ¿no?
Tú imagínate heredar los derechos de autor de las canciones de Freddie Mercury. Uf. Pues básicamente eres multimillonario de la noche a la mañana. Entonces, claro, ellos lo hacían así, pero se dieron cuenta que con este disco es que iba a ser imposible, porque es que estaban muy cansados. Y ese reparto, ten en cuenta que conlleva, José, a que yo, por ejemplo, puedo componer 6 canciones, pero al final me cogen una para el disco, con lo cual yo voy a tener los royalties de una canción. Y a lo mejor, Pero no, y si a lo otro de mejor no es los la más que miembros, suena, claro. A lo mejor es la canción que menos claro, suena, o el cuarto single, o el quinto, que se queda ya un poquito desfasado. exactamente. Entonces ahí, digamos que por ingresos de royalties de canciones, ahí había, digamos, no un desequilibrio, porque la verdad que todos eran ya multimillonarios, pero para este decimotercer disco, esa forma de trabajar ya no iba a funcionar, no iba a funcionar. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? ¿Qué se les ocurre? Que sean las canciones que elijan, porque José, a todo esto hay que puntualizar que muchas veces los grupos, aunque te llames Queen, aunque te llames Rolling Stone, aunque te llames como te llames, la casa discográfica no te deja elegir las canciones que tú quieres. Igual llegas a un acuerdo, 50%, y la casa discográfica elige el otro 50% de canciones, porque unas son más comerciales, pero el grupo está cansado de canciones comerciales. Bueno, eso es un off-topic que cuento ahora. Por ejemplo, le pasó a Alicia Keys. Alicia Keys, en su primer disco, Songs in A Minor, ella tenía muy claro el disco que quería sacar, pero la casa discográfica por la que ella había firmado, que era Sony Music, le decía, no, 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 tú vas a ser otra cantante más de música negra, de Airbnb, y tú vas a tener esta actitud y vas a vestirte de esta forma y tus canciones no van a ser con un piano y tu voz. Esto va a llevar baterías, va a llevar guitarras, y ella no quería eso con su álbum de debut. Y entonces, ¿qué hizo? Ella rompió el contrato millonario con Sony y Tommy Mottola le firmó por su pequeño sello discográfico y ella pudo hacer el disco que quiso. Y eso se da muy poco en la industria Pues sí. discográfica. Ole por Bueno, ella. puede que se dé. Sí, 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 totalmente. Lo mismo hizo Dua Lipa, ¿eh? Dua Lipa, con sus 2 discos, ha tenido que pelear con su casa discográfica lo que no está en los escritos. Pero claro, le ha salido muy bien, al igual que a Alicia Keys, esa filosofía, ¿no? Pero son artistas que desde el primer momento, José, tú ves que van a ser estrellas sí o sí, porque tienen un carisma, porque tienen un sentido del espectáculo increíble, porque tienen una historia personal detrás que en estos días se sabe, ¿no? La historia personal de Dua Lipa con sus orígenes albano-kosovares. Bueno, de esto hablaremos en otros podcasts, pero a lo que vamos, que es muy difícil eso de que te dejen elegir las canciones. Y aquí Queen dice, oye, si queremos sacar el disco, ¿qué vamos a hacer? Repartimos por igual el disco, los derechos de autor. Y así lo hicieron. Entonces decidieron compartir la publicación de todas las canciones. Y esa fue la forma, una nueva forma de trabajar de Queen cuando ya casi estaba acabando su carrera, porque la verdad que además ellos tenían un distanciamiento extremo, ¿no? Y entonces, pues alcanzaron esa forma de trabajar y decidieron que iban a compartir la autoría, el crédito y al fin y al cabo el dinero. Y el propio Brian May dice que cómo es que no se les ocurrió antes, porque es que hubiese evitado muchísimas peleas, muchísimas tensiones en el grupo y con la casa discográfica, y al final dice que cada uno de los miembros de la banda renunció a mucho, se entiende, mucho dinero, para sacar el disco que al final era un poco lo que ellos querían y que Freddie Mercury siguiese teniendo, digamos, un leitmotiv para seguir luchando contra el VIH. Que además también tengo que decir, Jaime, que seguro que, aunque el dinero importara, quizá el dinero no era la parte principal de este acuerdo, ¿no? Porque, hombre, con las cantidades ganadas, seguro que ya podían vivir de por vida, me da la impresión, o por lo menos poder tener buenas rentas, sino más bien el hecho de cohesionar, de ser un grupo, de unirse, claro, ¿no? Decir, somos todos iguales y aquí nadie está por encima de nadie, por mucha estrella que pueda ser uno y por mucho que falte otro. Sí, sí, justamente. Eso es precisamente lo que iba a comentar ahora, que Brian May dice que gracias a esta renuncia se dieron cuenta que había sido una decisión maravillosa
y que los liberó totalmente de depresión y que les inspiró a trabajar más abiertamente entre ellos y que les permitió, José, además ser más desapasionados a la hora de elegir lo que iban a hacer, lo que se iba a utilizar como single, ¿no? Digamos que fueron totalmente libres y claro, digamos que al ser todo compartido, no importaba qué canción se cogiera, cómo se hacía, al final ellos pues se dieron cuenta de que esa era la forma correcta de trabajar. Piensa, José, bueno, lo comenta Brian May, que en discos anteriores habían trabajado ya hasta por separado. Cuando ellos, sus primeros discos los grababan juntos en el estudio. Bueno, pues ya por último, cada uno grababa en un sitio y después la mezcla se hacía en otro y vamos, que estaban disgregados, ¿eh? Un poco, dice Brian May, que se asustó porque se empezó a ver reflejado en los Beatles, ¿no? Claro. Que empezó a ver cómo cada uno iba por su lado y que se habían acostumbrado en los últimos discos a trabajar en diferentes estudios, en diferentes sitios y Uf. luego mezclarlo todo. Pero en este caso dijeron, oye, no, vamos a, vamos a reunirnos todos de nuevo en un estudio, vamos a pasar tiempo juntos y Brian May dice que eso se refleja en el disco y en canciones como Khashoggi Sheep, ¿no? Que habla un poco de esta circunstancia del grupo y que, bueno, dice que ellos partieron de una idea inicial y que después, como estaban juntos, pues iban intercambiando ideas y bromeaban entre ellos y hacían pruebas entre ellos y se iban a grabar en una habitación y se ponían a hacer tocatas en una habitación y que la verdad que eso les gustó mucho porque los devolvió a sus tiempos de juventud, ¿no? A los viejos tiempos de los primeros discos de Queen y dice que eso fue como un renacimiento, ¿no? Para la banda y que gracias a eso pues tenemos otro disco de Queen, The Miracle, porque igual si no hubiese sido de esa forma, José, no lo tendríamos y no tendríamos ahora esta maravillosa edición de coleccionista de lujo. Y además, Jaime, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Con la premisa también, y en la película Bohemian Rhapsody se puede ver del fracaso de Freddie Mercury en solitario, que eso sí podía haber sido ya la ruptura total y la necesidad de unos a otros, ¿no? O sea, yo creo que la banda funcionaba y fueron tan grandes porque entre todos sumaban, ¿no? Y quizá eso es lo que se comprobó en este último disco y bueno, en los últimos trabajos que les quedaron juntos, ¿no? El ver cómo unos y otros siempre sumaban por poco que fuera. Totalmente, totalmente. La verdad que sí, la verdad que es un poco esa la clave, Mm. ¿no? Un poco digamos, el pivote sobre el que girar y es que si no, de otra forma no podía ser, ¿no? Y lo lograron, José, sacar un nuevo disco que al final, fíjate que contiene, según dice Brian May, eh, bueno, pues su canción favorita de Queen de todos los tiempos, la canción principal, The Miracle, que la escribió Freddie Mercury y que dice que cuando la grabaron ellos sintieron la magia de los primeros momentos, ¿no? Y, y la verdad que eso tiene que ser maravilloso, ¿no? Tiene que ser increíble cómo a través de la música vuelve la amistad de cuatro chicos que empezaron pues de aquella manera y bueno, y que de repente una canción como The Miracle, que, bueno, pues escrita por Freddie Mercury en un momento bastante difícil, ¿no? Para ser optimista, y que él lo era, pues él, Brian May, está muy contento, ¿no? De que la banda lograra ese resultado y lograra un disco que, ya te digo, a mí la verdad que me encanta este disco de Queen y la verdad que tiene un sonido Mm. impresionante. La verdad vamos, otra obra maestra de Queen y mira lo que hay detrás, ¿no? Las historias Sí. que surgen detrás cuando, por ejemplo, se edita esta edición especial. Igual, estas ediciones especiales también hacen que los artistas ya con el paso del tiempo pues se suelten y hablen, ¿no? Un poco Mm. y cuenten lo que pasó hace, pues imagínate, pues en el año 89, pues tantos años, ¿no? Y ahora se pueden hablar y la verdad que es una pasada. Contarte que esta nueva edición, José, es Mm. una caja especial de 8 discos, tiene una serie de rarezas, como por ejemplo, más de una hora de grabaciones de estudio inéditas y que fueron grabadas durante los 15 meses que la banda pasó en el estudio trabajando en este disco. Fíjate, 15 meses, ¿eh? Casi nada. Y ellos lo llaman The Miracle Sessions Mm. y es una hora de documental
contando todo lo que sucedió en esos 15 meses. En esos 15 meses, ¿qué hicieron? Pues imagínate, pudieron grabar más de 30 canciones, más de las que Queen pues necesitaría para un álbum, ¿no? Para un vinilo. Al final se seleccionaron 10 temas y más tarde otras canciones de esas 30 aparecieron como caras B o pistas en solitario, o después se llevaron a otros discos que salieron posteriormente como el Innuendo o el Made in Heaven. Así que imagínate, ¿no? De este disco, pues canciones como I Want It All, o Breakthrough, o The Invisible Man, Scandal y The Miracle. Así que, bueno, pues estamos hablando de un grupo que ya no, yo no digo reinventarse, porque yo creo que Queen nunca necesitaron reinventarse, como lo han necesitado artistas como Madonna o U2, ¿no? Ellos eran tan grandes que nunca necesitaron reinventarse, fueron siempre los mismos. Lo que sí es cierto es que, claro, con el paso del tiempo, pues las letras y sus canciones pues fueron evolucionando, pero siempre con el hilo conductor de Queen y ese estilo, yo diría que inimitable. Efectivamente. Bueno, Jaime, para terminar, como has nombrado el disco Made in Heaven y también hablábamos de la historia secreta, ¿no? Del disco The Miracle de Queen, tengo que decirte que yo tengo un CD y a lo mejor, hombre, seguro que no soy el único, pero el Made in Heaven tiene una pista secreta. Ah, vaya. Tiene una pista oculta. Sabes que hay canciones ocultas que se quedan en los discos Sí, y un día de estos, y estoy hablándote de hace años, ojo, espero no equivocarme porque creo y tengo el pensamiento y la idea de que era el Made in Heaven, que no era otro disco de Queen, porque sé sí. que era de Queen, el disco que se queda sonando, ¿no? Que tienes el CD puesto, estás haciendo cosas y se queda sonando. Y de repente se acaba la canción, pero como estás en otras historias, no te da tiempo de pararlo. Sabes que se para solo y ya está. Pero al poco, bueno, al Sí, poco, quizá al ratito de sonar la última canción, que me parece que era, no sé si era You Don't Fool Me o Let Me Live, bueno, no me acuerdo, las últimas, al poco, no sé si 4 o 3 minutos, empieza a sonar algo. Y era como una sesión de Freddie Mercury, él como calentando la voz, los sonidos que hacía con eco, y me pareció algo tremendo. Digo, esto es real, porque enseguida fui al libreto, digo, a ver si está esta canción aquí, y no sí. aparecía nada. No aparece. No aparecía nada. Entonces no sé si es una canción oculta, si es algo que se ha quedado ahí, porque creo que el disco Ujú. tenía 12 canciones y luego ya no sé si era algo como añadido. Entonces, bueno, pues era una curiosidad que quería dejar caer porque a tenor de eso busqué luego también canciones ocultas en otros discos y hay 5 canciones ocultas muy famosas. Una de Pearl Jam, que está en el disco Ten, también The Clash tiene otra canción oculta en uno de sus discos más conocidos. Queen of Stone Age tiene la Mosquito Song, la canción del mosquito, y Nirvana también tiene otra canción que se llama Endless Nameless en el disco Nevermind, perdón, lo diré bien. Y por último, hay una canción que también está oculta en el disco Abbey Road, si no me equivoco, que se llama Her Majesty de los Beatles en el 69. Así que Vaya, hay canciones ocultas por ahí, vaya. solo hay que buscarlas o esperar a Sí, que acabe el disco para que, bueno, pues para que esto pueda sorprenderte como a mí me sorprendió en su día aquello. pues la verdad que es muy interesante. La verdad que sí, son esas rarezas, ¿no? Que Ujú. los grupos a veces hacen, pues bueno, pues para a veces premiar a la gente que lo sigue, ¿no? Pero claro, esto ya también un poco a veces, vete a saber, ¿no? Un poco juego de las bandas, Ujú. pero es muy interesante lo que cuentas, la verdad, ¿eh? Todo Sí, ese sí, sí, sí. material. Ujú. Y José, yo, para acabar, esto es un off topic total, pero Sí. tengo que contarlo, porque seguro que lo que pasa es que igual me estoy metiendo en terrenos de Manu. Bueno, pues tú Pero, dale, tú oye, dale. Manu no se enfada. Manu con los podcasts de seguro que cine Manu encantado. esto lo puede ampliar mucho más. Yo es una Sí, sí. advertencia para todos los que estén viendo la serie Andor de Star Wars en Ujú. Disney Plus, que en el último capítulo, en el Espera, 12 espera, 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 no... espera, espera, espera. No hagas spoiler que no la he empezado a ver todavía. No, no, esto no es ningún spoiler, ¿eh? Vale, Simplemente es vale. decir que se queden hasta el final de los títulos de crédito. Ah, vale, vale, perfecto. Vale. Porque es que te pierdes lo mejor de la serie.
Vale, vale. Yo de todas formas también te digo una Siendo cosa. una super serie. De todas formas también te digo una Siendo cosa. una super serie. Desde la experiencia de Marvel, que siempre dejaban algo para el final cuando ya empezaban los títulos de Sí, crédito al sí, poco, ya he cogido la sí, costumbre de acelerar cuando claro, empiezan a salir los créditos a ver si queda algo por ahí suelto, ¿eh? O sea que... claro. Pero está bien que lo Sí, hayas sí, sí, dicho. sí, sí. Está bien que lo hayas dicho. Pues sí, sí, es simplemente esa advertencia. Quédense a los títulos de crédito del último capítulo, el 12 de la serie Andor. Ujú. Y, y bueno, pues muy, 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 muy molón, la verdad. Bien. Increíble. Me encantó, me encantó. Así que ahí queda esa advertencia off topic Perfecto. para acabar este podcast. Pues Jaime, como siempre, ha sido un placer disfrutar de este ratito musical y conocer pues estas grandes historias que al final, como siempre hemos dicho, y yo creo que no nos cansamos de repetirlo, de artistas que parece que son incombustibles, grupos que son incombustibles Sí, y que siempre nos sorprenden con algo nuevo después de tantos y tantos años, sí, sí. que fíjate que habrá salido información, pero siempre sale algo nuevo, con lo cual, pues oye, encantado de haberlo disfrutado. Pues sí, la verdad que encantado de contarlo y bueno, pues una de nuestras misiones es fomentar el disfrutar de la música, así que ahora ya hay más motivos que nunca de escuchar de nuevo el disco Queen the Miracle, Ujú. ahora que vienen, bueno, pues si lo escuchan, que vienen días de fiesta o en cualquier momento es bueno para coger un disco y ponérselo, pero eso, ponérselo desde la primera pista hasta la última, si lo tienen en CD o en vinilo, y si no en una plataforma de streaming, pero escuchárselo completito el Queen the Miracle y pensando en todas estas historias que hemos contado, que seguro que le da otra dimensión al disco y a ese ratito de escuchar seguro que va a resultar más interesante con toda esta historia detrás. Efectivamente. Pues Jaime, como siempre un placer, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Igualmente para todos, un saludo muy fuerte. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo y como puedes comprobar la historia tenía bastante jugo y lo que ha contado Jaime Ojeda pues a mí por lo menos me ha encantado. Y muchas más historias que nos contará en capítulos posteriores aquí en World Media, donde siempre te recuerdo que tienes una forma de llegar a nosotros a través de los comentarios, ya sea en YouTube, en iVoox, en Spotify y en Apple Podcasts, allá donde escuches el contenido de World Media y donde pues también puedas dejar tu granito de arena para que esa comunicación nos llegue. Y como siempre sabes que para mí ha sido un placer estar contigo este ratito, te espero en un siguiente capítulo y si quieres más sobre World Media lo encuentras en worldmedia.es. Te deseo lo mejor y como siempre te deseo que tu podcast te acompañe. Hasta el siguiente capítulo. Chao.